.cl. Nuestro streaming en pauta.cl para que nos veas y nos escuches en Sintonizados. Y lo decíamos antes de la canción, hoy 3 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha instaurada por Naciones Unidas en 1992 para visibilizar la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad. ¿Cuál es el estado de las cosas en un país como el nuestro, donde estamos también cruzados social y culturalmente por también diversas barreras? Y si bien lo tenemos integrado a la conversación, es también una oportunidad de hablar de inclusión real. Por ejemplo, la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Parte de eso es el trabajo que desarrolla la Fundación Ronda, y tenemos ya conectada en línea a María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo de esta fundación. María José, bienvenida a Sintonizados. Muchas gracias, Ignacio, Carolina, por el espacio en este día tan importante para nuestra fundación y el mundo. No, gracias a ti por conectarte aquí en Sintonizados, porque algo que queremos hacer siempre en nuestro programa es abrir los temas para también generar debate y sobre todo empatía. Y lo decía muy bien Nacho Lira acá, con respecto a cómo se aborda la discapacidad, cómo hoy día una fundación también puede ayudar a abrir la inclusión para todos y todas, algo tan necesario también para las personas. Cuéntanos un poquito cómo van las cifras hoy día en Chile de discapacidad, de participación laboral en nuestro país, para después empezar a desglosar todo lo que necesitamos y avanzamos también al mismo tiempo. Así es, Carolina, ha sido un desafío como país. Nuestra Fundación Ronda nació el año 2014, llevamos 10 años viendo los avances y podríamos decir que sí lo han habido. Han existido avances importantes, sobre todo en materia legislativa. De hecho, en este mismo momento, hoy día estamos haciendo patria acá en el Congreso Nacional. Nos tocó exponer en la Cámara, la Comisión de Discapacidad del Senado. Vamos a la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, diputadas en un rato más. Y es sumamente importante resaltar que Chile tiene un excelente y robusto marco legislativo que inicia con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile ratificó el año 2008, y desde ahí han existido numerosas leyes, tanto en temas de inclusión laboral, como también en temas de accesibilidad universal, en temas de conciliación y muchos otros que buscan propiciar una transformación cultural. Pero ahí es donde está la gran y mayor brecha que nos enfrentamos hoy en día. Cuéntanos un poquito también, hablemos de esa brecha y esas diferencias que al final nos a veces impiden o nos generan un bache para poder seguir avanzando. ¿Cuál sería el mundo ideal acá? El Bill CPAP, si podríamos hablar de lo que en realidad necesitamos y para dónde tenemos que ir. Bueno, creemos que en este día de conmemoración de las personas con discapacidad, que se busca visibilizar precisamente para resguardar y garantizar los derechos de ellas, es necesario soñar. Claro, pero totalmente, por eso te digo mundo Bill CPAP. Así que es un día que bueno que podamos tener este espacio de reflexión, porque es importante entender los desafíos. Primeramente, podemos darnos cuenta, según los Estudios Nacional de Discapacidad y Dependencia del año 2022 en nuestro país, la ENDIDE, nos podemos dar cuenta que hoy día hay un gran desafío porque las personas con discapacidad están asociadas a líneas de pobreza. Podemos ver que en los quintiles más vulnerables socioeconómicamente de nuestro país se aloja un gran número de personas con discapacidad. Claro. Y que eso nos da espacio para hacer hipótesis. Por ejemplo, que su discapacidad pudo haber aumentado por no tener acceso a la salud temprana, a la rehabilitación, ajustes razonables. Y eso también nos hace darnos cuenta en este mismo estudio que el 50%, más del 50% de las personas con discapacidad en nuestro país, más de 3 millones de personas con discapacidad, no han terminado sus estudios básicos, enseñanza media. Y ahí vemos el segundo gran brecha. Cómo resolvemos estos grandes abismos en materias de educación, creando programas, generando nuevas políticas públicas que permitan el acceso con diseño y accesibilidad universal a las personas con discapacidad a lo largo de todo Chile. ¿Para qué? Para que finalmente podamos tener una población con discapacidad que tenga la igualdad de oportunidades en esa área, que limita finalmente la inclusión social y laboral efectiva de ellas. Mira, esa cifra que mencionas es enorme y es muy llamativa. O sea, que más de la mitad de las personas con discapacidad no haya completado la enseñanza media en Chile. Y ahí pienso, chuta, entonces
por más que tengamos un marco legislativo robusto, como comentábamos antes, aquí no hay ley que valga. Oye, espérate, frente a una realidad como esa. Te quiero aclarar algo, porque tú sabes que acá acabo de encontrar la información, porque son 3.291.602 personas con discapacidad en nuestro país, de los cuales solamente 587.709 son niñas, niños y adolescentes. El resto, 2.703.893, son adultos. Claro. Y O sea, además, laboral. Claro, en edad laboral. gente en edad de trabajar, claro. efectivamente. Entonces, claramente acá hay un tema y hay un desafío para estos más de 500 niños también, que cómo apoyamos, cómo también la escolaridad llega a ellos, porque muchas veces por problemas de desplazamientos, lejanía, condiciones, también es muy difícil que ellos vayan a un lugar, a un punto educacional, sino que necesitamos que la educación llegue a estos 500 niños, 500.000. Y sobre todo, y es muy importante lo que tú dices, porque desde la educación temprana, desde el acceso a la educación, es donde ahí vemos las primeras grandes brechas. Entonces ya se vuelve muy difícil a posterior generar escolaridad en el grupo que queda rezagado. Claro. Y por lo tanto también, ¿cómo hacemos para que después ingresen a trabajar? Y ese ha sido, Carolina, Ignacio, el principal trabajo de Fundación Ronda, hacer ver que, por ejemplo, cuando hablamos de ley de inclusión laboral, la ley 21.015, que se puso en marcha en nuestro país en el año 2018, que dice que empresas y organismos públicos sobre 100 trabajadores, trabajadoras debiesen tener al menos la cuota del 1% de personas contratadas. Con Ronda dimos una pelea titánica en el Congreso para que cuando se reformara esta ley, que fue recién hace unos par de meses atrás, se entendiera que el aumento de cuota de porcentaje de contratación, que aumentó del 1 al 2%, y que quedó sujeto al cumplimiento del 80% de los organismos que tienen que cumplir, nuestra fundación fue vehemente al decir que no podía ir asociado al cumplimiento de la empresa, tenía que ir asociado al cumplimiento en materias educativas, porque hay muchas empresas, nosotros trabajamos con muchas empresas, Zurich, Santander, BCI y muchas otras, a lo largo de estos 10 años, empresas que no pueden llegar y contratar a personas sin estudios, que la naturaleza de su negocio exige que tengan estudios técnicos superiores, por lo tanto, a la empresa la estamos obligando a llegar a un porcentaje de contratación del 1% y ahora va a aumentar al 2%, pero ¿cómo hacemos para que ellas realmente puedan contratar? Si por más que hacen intentos, que trabajamos, generamos estrategias, que las apoyamos también en Ronda, no logramos encontrar esos perfiles profesionales. ¿Por qué? Por esto mismo, por la deuda pendiente en materia de educación, pero también, ojo, con perspectiva de género, que es algo que no podemos olvidar. Claro. Es súper interesante eso. Hay una situación estructural anterior a las políticas que se están haciendo hoy de inclusión laboral. Y interesante que menciones lo del género también, porque la cifra que no manejaba, que tiene que ver con una importante diferencia de género, incluso la situación de discapacidad. Las mujeres presentan una mayor incidencia, 21,9% respecto al 13,1% de los hombres. Algo que yo no lo tenía considerado ni en datos que manejaba, y que también hace ver un poco de lo que uno parece saber sobre discapacidad versus lo que uno finalmente tiene incorporado desde la creencia o el prejuicio. Y quiero conectar eso con una campaña que están lanzando con Fundación Ronda, que es Soy más que una etiqueta, que me pareció súper interesante, Carola. Tienen un video que es con una joven en silla de ruedas, que y la imagen parte un poco más oscura, tiene con el típico pianito de fondo, y está súper a propósito, como diciendo como esta es la cosa medio lastimera, para luego romper esa imagen. Claro. Y me parece que la chica diciendo ojo, si tú me estás mirando mi silla de ruedas, si no me estás mirando a mí, estás incurriendo en un prejuicio. No soy tan especial tampoco. Soy una persona que finalmente es garante de derechos, pero estoy integrada a la sociedad como todos los demás. Me parece súper interesante la mirada. Oye, y es súper interesante también, María José, cuando pensamos eso y lo extrapolamos al mundo laboral, porque ¿qué posibilidades también de crecimiento, desarrollo, puestos que corresponden también para los que sí lograron la educación están teniendo también las personas con discapacidad? Porque si seguimos mirando como el que tenemos que, por ley, tener el 1% desde el 2018 a personas con discapacidad, casi está sonando que es como obligación. Esto es como un poco la cuota de género, que de repente dicen que está pasando con el lado femenino. ¿Cuántos de estas personas están en un puesto que les corresponde? Por su desarrollo intelectual también, por sus capacidades profesionales. Oye, qué buenas preguntas. Son ronderos y ronderas de corazón ustedes dos. Realmente es el tono de la conversación que nos encanta desarrollar. Hoy día, como bien decía Ignacio, tenemos brechas de género importantes, claro, pero es más doloroso entender que si bien son más mujeres con discapacidad,
el 65% de las personas con discapacidad contratadas a raíz de la ley de inclusión y todo lo que ha pasado en estos últimos años son hombres con discapacidad. Solamente el 35% de ese total de contratación son mujeres con discapacidad, es decir, doble brecha, y hay que sumar que la misma CEDAW y los tratados que hemos firmado como país establecen que las mujeres con discapacidad son más propensas a ser víctimas de violencia en los distintos ámbitos. Por lo tanto, este video que contaba Ignacio, que ha sido un trabajo desde muchos meses como equipo, con agencias especialistas, buscaba poder crear esto mismo, un remesón para poder salir de esta figura del asistencialismo, de la caridad, de la lástima, donde si bien antiguamente hablábamos de exclusión, que las discriminábamos negativamente, hoy día está la era de la discriminación positiva. Y esa era es igual de negativa que la discriminación negativa, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque seguimos viéndolas como pequeñas, como indefensas, como discapacitadas, y lo hago entre comillas porque finalmente el término correcto es persona con discapacidad. El discapacitado habla sin capacidad. Claro. O sea, el minusválido habla de menos valor desde el latín. Sí, es verdad. Entonces ahí es donde está el desafío, y tocaron un punto muy, muy importante que tiene relación a que estas políticas, estos temas que hemos levantado, que hemos dicho como fundación que no están funcionando, que si bien no entraron en la reforma de la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, logramos con la senadora Paulina Núñez crear un proyecto de acuerdo en enero de este año que se aprobó unánimemente en la Cámara de Senadores y Senadoras, y que busca interpelar, hacerle una pedida al presidente Boric, que incluya la perspectiva de género en la contratación, que incluya la educación para todos y todas realmente, que sea inclusiva, pero también busca algo muy relevante que no lo hemos hablado hasta ahora: la descentralización de las contrataciones, que no solamente se concentren en la región metropolitana, sino que sea a lo largo de todo Chile. Hemos tenido como fundación el honor de ir a recorrer de extremo a extremo y nos hemos dado cuenta de la invisibilidad, de las barreras y lo difícil que es que las personas con discapacidad salgan de sus casas. Así que ha sido un desafío que está desde lo legislativo, pero nuestra campaña busca revelar esos mitos asociados y que finalmente las personas con discapacidad quieren y merecen ser vistas como lo que son, personas. Así es. Importante el tema y sobre todo lo que planteas tú en este minuto, que es la centralización, porque cuántas personas hoy día estamos hablando que están ahí esperando una oportunidad y que están preparadas profesionalmente, y si no pueden aprender, si no, como dices tú, no por tener una discapacidad, una silla de rueda o algún miembro de tu cuerpo que te falte, lo que sea, no vas a tener las condiciones para entrar al mundo laboral y ejercer ahí tu espacio y también crecer. Yo creo que es tan importante. Y con las cabezas sobre todo que tienen estas personas por lo difícil que ha sido también su recuperación, rehabilitación, tienen una capacidad mucho más resiliente de lo que pueden tener muchas personas más. Entonces son grandes personas para trabajar, para emplear, para desarrollarse. O sea, de verdad, ¿hasta cuándo tenemos esa diferencia y esa brecha de minimizar al otro sin darle el lugar que le corresponde? Y en eso que dices tú, Carolina, es súper importante precisar que puede ser que también sea un mal o una mala trabajadora. Son personas, también pueden es verdad, no, también, robar, obvio, mentir, claro, engañar, como también pueden ser el próximo Steve Jobs de tu compañía. Claro. Lo importante es cómo nosotros, como organizaciones, como sociedad en su conjunto, les entregamos la igualdad de oportunidades y condiciones. Aseguramos que tengan la nivelación de la cancha. Y en ese sentido, nuestra campaña busca salir de esto que se ha creado a nivel país. Y yo voy a decir algo bien polémico, y quizás mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir. Pero por favor, si es una verdad hay que decirla. Es mi rol como activista y como representante de nuestra fundación. Nosotros amamos y nos sacamos el sombrero ante la gran obra de rehabilitación que ha hecho la Teletón. Es inédita en Latinoamérica. Claro. Es de alto impacto el servicio y experiencia que le dan a sus participantes. Pero lo que no estamos de acuerdo, y nunca lo vamos a estar, es con el show televisivo. Porque el show televisivo lo que hace es ponerlas a las personas con discapacidad como sujetos de caridad y lástima. Y la convención que Chile ratificó en discapacidad establece que no lo son. Ya Naciones Unidas ha enjuiciado a Chile por esto. Entonces ahí es donde está lo que tenemos que derribar. Porque la gente va, pone las lucas,
la Teletón, va al banco, se saca las fotos con el Teletonín, ahí no sé cómo se llama, pero se sacan las fotos, suben el depósito. Teletín. Y se sienten buenas personas al hacer eso. Claro. Pero al día siguiente, ¿cuáles de ellos realmente le dan el asiento a la persona con discapacidad? La dejan entrar al ascensor cuando les corresponde en el metro. ¿O cuántos de ellos los ven como que podría llegar a ser su jefe en el trabajo? Y es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos que entender que tanto las personas con discapacidad, personas mayores, mujeres, pueblo originario, personas migrantes, tantos otros grupos con barreras de restricción en nuestra sociedad, tienen que ser vistas en igualdad de oportunidades y condiciones, pero también de deberes, que también es algo que a veces se nos olvida. Oye, buena pregunta, o sea, buena reflexión que hay también, porque ¿cuántos emplean a las personas con discapacidad, esos que están también en la Teletón, Sí, porque no lo hacen solamente por la obligación de la ley, sino que lo hacen también por las capacidades? Salir Oye, de la lógica de campaña y empezar a convertirla en un paradigma, que es la y conversa creo que de es un fondo. buen llamado, ¿ah? Yo no creo que es polémico, María José. Quizás empezar a mirar desde otra perspectiva, el no buscar como esta musicalización que le quieren poner siempre a esto como algo muy melancólico, muy reflexivo, muy solidario y penoso, sino que empezar a buscar los atributos y también todo el brillo que tienen las personas con discapacidad. En todo caso, yo te decía esto de que las personas, claro, cuando les cuesta, como que cuando a uno le cuesta conseguir algo, como que le pone más empeño, más ñeque, ¿ah? Por eso decía Sí. que podían ser grandes profesionales. Te queremos agradecer, María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo de la Fundación Ronda, por acompañarnos esta tarde acá en Sintonizados, bien esclarecedor y buena conversa para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Quedas invitadísima para cualquier cosa que quieras comentar con nosotros y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio y síguenos en @RondaChile, viralicen la campaña, que se vuelva viral para provocar este cambio cultural, pero sobre todo también para empezar a derribar las etiquetas que nos definen a todos y a todas. Muchas gracias, Carolina, Ignacio, gracias por el espacio, que estén bien. Vamos, que se Muchas puede. gracias a ti. Igualmente, gracias María José. Suena buena